Más cerca de la boca. Más cerca de la boca. Ahí. Más cerca de la boca. Sin ninguna bueno, entonces les decía que tenemos un libro que hemos editado hace unos años y fue la conclusión de un grupo de investigación. Ese grupo se inició porque se acercó a mí para pedirme clases sobre Freud. Y poco a poco se fue convirtiendo en grupo de investigación. Un grupo de investigación no es lo mismo que un grupo de estudio. Un grupo de investigación es algo más que un grupo de estudio, pero no menos que un grupo de estudio. Y un grupo de estudio se puede convertir en un grupo de investigación. Ahora, es muy distinta la investigación en las ciencias duras que en las ciencias conjeturales, como llamamos, el psicoanálisis. Es una ciencia que parte de preguntas, de interrogantes. Por eso, ustedes saben que muchas veces se ha acusado a algunos analistas de ortodoxos. Es curiosa esa acusación, porque ortodoxo quiere decir seguir de acuerdo a la norma. Si seguimos de acuerdo a la norma, estaría todo bien. Sin embargo, hay una diferencia, porque el ortodoxo supone un saber. Seguir ese saber es la ortodoxia. El psicoanálisis no es un saber, sino que parte de enigmas. ¿Qué hace un maestro del psicoanálisis? Un maestro de psicoanálisis posiciona a aquellos que quieren aprender psicoanálisis frente a enigmas. Frente a enigmas, no frente a un saber. Porque si no, el maestro de psicoanálisis es el que transmite un saber, y supone que lo tiene. En cambio, el enigma tiene que encontrarlo cada uno en su propio análisis, en la supervisión, en la lectura, cuáles son los enigmas que le proponen el psicoanálisis. Propone la lectura de aquel que fue el creador. No es para qué decir Freud Dixit, ¿no? Freud lo dijo, porque a veces la respuesta es, bueno, pero ¿de dónde sacaste eso? Bueno, Freud lo dijo. Entonces, la forma de cuestionar esto es decir Freud Dixit, como si fuera una verdad. No buscamos un saber, sino que buscamos enigmas. De ese punto de vista es un maestro de psicoanálisis, ¿verdad? Es paradójico, porque enseña a encontrar enigmas, enseña el no saber. Desde allí puede ir progresando en la investigación. Éramos un grupo muy numeroso, éramos 20, que para hacer una investigación, un grupo numeroso. Se acercó a mí, pero que pronto unos 6 o 7 desertaron. Yo me puse a pensar por qué desertaron, y desertaron porque no encontraron un maestro al estilo ortodoxo. Esperaban de mí clases y yo no estaba dispuesta a dar clases. Dar clases significaba que yo me posicionaba como gente de un saber. Significa transmitir un ABC del psicoanálisis. No era mi intención. Entonces se desilusionaron. Bueno, los que estaban desilusionados decidieron su camino. Los que no apostaron para ver qué pasaba, y otros dijeron, creemos en esta posición de enigma, de pregunta, que nos propone el coordinador.
Así que como ven, empezamos ya con dificultades a funcionar. No fue una cosa muy suave, flexible, sino que tuvimos que aceptar que no sabíamos hacia dónde íbamos. Entonces, ya se venían las vacaciones, enero, febrero. Entonces yo me tardé un libro y digo, miren las vacaciones. Nada este comienzo. Sobre todo por Liliana Revuelta, que sé que por qué nos creaste ese libro para las vacaciones. Ese era el dolor de manipulares. El dolor para las vacaciones. Sin embargo, no fue aleatorio, no fue ingenuo. Aunque yo no tenía conciencia de por qué venía. Habla sobre el amor, sobre la muerte y sobre el amor. Pero no es una historia, mis queridos. No relata una historia, y eso es lo interesante, sino que relata situaciones trágicas donde el amor transcurre. Entonces, ¿qué tenemos? Porque en las vacaciones saludamos una escritora, y esa escritora habla sobre el amor, pero no nos cuenta una historia de amor, un relato, sino que nos presenta y nos precipita a situaciones trágicas. ¿No le suena eso al psicoanálisis? ¿No le suena estar con un paciente que nos relata situaciones trágicas, situaciones que nos conmueven desde el vamos? Bueno, por eso fue la cuestión esta de Marguerite Duras. Después vimos otros libros de Marguerite Duras. Pero bueno, provocó una cierta conmoción en el grupo. Así comenzamos. Y al mismo tiempo empezamos a leer Freud. No digo que leemos Freud a la letra. ¿Qué quiere decir leer Freud a la letra? No es un Freud no es un Freud como yo lo interpreto, sino que es un Freud a la letra. Y a la letra quiere decir que ¿qué produce la lectura? ¿Qué produce la lectura? Produce cualquier cosa que hablemos de psicoanálisis, produce oposición, produce resistencia. Entonces, la lectura de Freud produce resistencia. ¿Cuál es un camino? Un camino puede ser banalizarla, banalizar la lectura. Y así empezamos con una lectura muy minuciosa, con una tendencia a la banalización, a la que están acostumbrados, y la exigencia de algo más, de una lectura que habla de algo más de lo que estaba diciendo Freud. Mientras tanto, estas personas tenían sus pacientes, estas personas reflexionaban sobre su tarea clínica, y es así entonces como lo precipité a los enigmas. Esta forma de lectura se llama doctrina ignorante. La doctrina ignorante fue inventada por de Cusa en el siglo XV, ¿no? Que es que partimos de la ignorancia, partimos de que somos ignorantes. Entonces, por eso les decía que es un maestro paradójico, un maestro que no tiene saber, sino que es paradójico, parte de la ignorancia. Y así también parte Freud de la ignorancia. Imagínense que él salió de la psiquiatría, salió de la neurología, salió de la medicina, todos saberes que tienen cierta exactitud. Y se precipitó a inventar algo que no tenía nada de exacto. Entonces, recuerden, Nicolás de Cusa, la doctrina de la ignorancia, la doctrina ignorante. Esa es nuestra posición como maestros de psicoanálisis.
Es decir, partimos del enigma, es decir, y enseñamos a posicionarse frente a enigmas. ¿Esto qué implica? Implica que no hay estandarización, no hay cuadros de psiquiatría. Y cierta inquietud, porque no tenemos dónde agarrarnos, digamos. Preguntan los alumnos de primavera, ¿pero qué es? ¿El neurótico obsesivo o histérico? ¿Frente a qué estamos? Un cuadro donde exigen el cuadro, exigen el diagnóstico. Además, tienen un librito que les da un montón de diagnósticos, y si se ve urgente, un diagnóstico. Bueno, es lo opuesto al psicoanálisis. La estandarización es lo opuesto al psicoanálisis. Sí, el psicoanálisis es una escucha de un discurso. En este discurso, algo del inconsciente y de lo inconsciente se va a filtrar. Entonces, hay que pescarlo. Por eso Lacan decía, bueno, es como el pescador, el que está con la cañita esperando que pase el pescadito y que pique. Bueno, eso no es tan fácil, porque también tenemos nuestras resistencias a escuchar donde el inconsciente se manifiesta. El inconsciente es muy paciente porque insiste. Da una vueltita, insiste, otra vueltita, insiste, y entonces ustedes lo van a encontrar. Les estoy contando algo de la posición mía frente a este grupo numeroso que quería investigar. Entonces, bueno, empezamos a investigar y tomamos algunos temas, como por ejemplo trauma, que es un tema sumamente interesante, y donde Freud cambió la posición causalista a una posición más estructuralista, cada vez más estructuralista. Entonces, explico rápidamente el trauma explicado por una causa. Al trauma, con una serie de determinantes codeterminantes. Hay una diferencia, ¿verdad? La causa, diríamos, bueno, lo que pasa es que cuando era chiquita se le murió la mamá y quedó solita. Entonces explicamos eso como un trauma de todos los síntomas que tiene actualmente. Esa es una comprensión causalista. Esa comprensión es la que tenían los maestros de Freud. Pero se separa de esa comprensión causalista para tener una comprensión estructural del problema. Entonces, ¿qué pasa? Esta comprensión lo llevó al no saber, porque si no, la causa es la búsqueda de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque la búsqueda de la verdad se supone que la vamos a encontrar. Mientras que la concepción del enigma supone que nunca la vamos a encontrar. Que siempre va a ser muy imposible, pero aún así seguimos buscando. Bueno, y así seguimos buscando en este grupo que formamos, y mientras yo trabajaba con ellos me di cuenta que el grupo de investigación podía ser una forma de transmisión del psicoanálisis, porque enseñaba a posicionarse a aquellos que estaban conmigo, posicionarse frente a enigmas y no buscar respuestas absolutas. Entonces, el grupo de investigación pasó a ser un grupo de transmisión del psicoanálisis. Para mí el psicoanálisis no son clases, son detectar los puntos de enigma. Lo mismo que el título del libro, se llama Punto de Origen. No sé que no digo origen del psicoanálisis, no decimos de esa manera, sino que decimos punto de origen, es decir, dentro del origen, un punto. Porque si decimos origen, vamos a decir causa, que sería lo opuesto a lo que se expliqué recién, que sería la causa y el efecto del trabajo. El punto de origen es encontrar dónde, qué movimiento se produce. Ustedes saben que Freud no hablaba mucho de los filósofos.
un filósofo, que yo se lo recomiendo leer, si no lo han leído todavía, que es Spinoza. Spinoza, junto con Freud y junto con Lacan, tenían los tres una característica que los formaban. Era que los tres fueron excluidos, marginados. Hoy sabemos por toda la cofradía médica. Y seguimos teniendo ese problema, ¿no? El psicoanálisis produce irritación. Si no produce irritación, no hay psicoanálisis. Spinoza renuncia a la religión judía. Entonces también es excluido de la colectividad. Lacan, del internacional, algo que ver. Esto de ser excluido, el tercero excluido. El tercero excluido, ustedes lo van a encontrar repetido en muchas patologías. El tercero excluido. Se organizan situaciones donde hay un tercero excluido. Dos son una pareja y el tercero excluido que sufre, padece el de no ser incluido. El tercero, constantemente, ser incluido en esa unión que se presenta como un deseo. Esto pasa en las instituciones, en los grupos, ¿no? El grupo del tercero excluido, donde se van jugando dramas, tragedias, dolores de aquel niño que estuvo frente a la pareja de los padres y estuvo frente a esa pareja donde no sabía que sigan. ¿Están unidos o se están peleando? ¿Están unidos o son dos o son uno? Esta observación lo remite y lo refiere a un problema de identidad, porque si se identifica por el dos, se identifica por la realidad. Si se identifica por el uno, es una unidad de dos y seguir pensando. Entonces, esta situación también se da en el grupo. Rivalidades, exclusiones, amores, odios y sobre todo sobre dónde iba la transferencia, sobre la coordinadora. Los coordinadores de un grupo siempre reciben todas las transferencias, buenas y malas. El problema es que se hace con todo eso. Puede haber versiones distintas, dependiendo de la coordinadora o el coordinador. También sufre de exclusión de la unión de todo el grupo, porque son todos niños unidos, y ella excluida o el excluido. Pero esas cosas pasaron también, rivalidades, etcétera, que fueron subsanándose. ¿Y saben cómo fue subsanándose? Con la escribir, la escritura, es un capítulo del psicoanálisis muy importante. Siempre se escribe a un ausente. Piensen cuando está escribiendo un trabajo. ¿Para quién escribe? Para un ausente, para alguien que no está. En general en soledad, ¿no? Por ejemplo, se escribe en soledad. Se escribe para alguien que no está, para un ausente. No se ocupa más, se escribe para un muerto. Entonces, también nosotros fuimos llevados a escribir para alguien ausente. Y por eso se formaron subgrupos dentro del grupo grande, con coordinadores. Y también hubo rivalidades. Reponen, el nombre, aparezco, no aparezco, etc. Narcisismo de las pequeñas diferencias. También contra eso hay que luchar en el grupo. Esto lleva a la investigación con una posición frente al enigma. Si hay un maestro que indica este es el saber, todo se organiza. Se organiza mucho más. ¿Por qué? Porque bueno, sé esto y esto.
a la ley, pero además en ese texto es así. Ustedes pueden notar la arbitrariedad de eso, del poder. Porque no es el amor por el saber, es el amor por la ignorancia. Entonces, transmitir el amor por la ignorancia es algo muy complicado, porque es atacar al narcisismo. Nosotros queremos saber como el mejor, el que sabe más. ¿Sí? Y ahí estamos en el terreno del saber. Si estamos en el terreno de la pregunta, y no es tan lucido eso. Bueno, esto es lo que ocurre. Pero seguimos trabajando con subgrupos y que se unían una vez al mes y efectivamente tenemos el libro. El libro que es un poco porque parte de gente que estaba estudiando, con preguntas de aquellos que estaban estudiando. Eso van a encontrar en el libro. El cierto ordenamiento, yo lo realicé, un libro, bastante prestigiosamente, y bueno, espero que guste. Hay un editorial de la Asociación Política que está diciendo, que conté todo lo que fue el pacto de sufrimiento de este libro. Hace un año más o menos se dio por concluida la tarea del grupo. Se terminó el grupo. Algo así como cuando Natán dijo la escuela se termina. Se acabó. Eso es un porque permite que cada uno siga su camino y no quede dependiente del grupo. Para eso pasaron cerca de 10 años, ¿no? Más o menos. 10 años. 10 años. Fueron 10 años. Fueron 10 años y trabajamos en esos 10 años con esta organización. Espero que les ayude. Como coordinadora de la justicia, el libro de justicia lo ha dado por concluido. Porque a veces hay que hacer corte de algo psicológico. Bueno, ahora voy a dejar con algunos de los autores, a ver qué experiencia tienen la primera de los autores que pueden contar algo. ¿Qué quiere ver, chicos? ¿Qué es Zapán? Bueno, buen día a todos, buenas tardes. Pilar y yo hemos escrito algo para nuestra satisfacción, coincide con lo de Pilar. Espero que no se aburran porque coincide. Desconozco el motivo porque coincidirá. Por algo será, pero bueno, hay bastantes similitudes. Escribir un libro es más difícil y trabajoso de lo que a priori puede pensarse. El hecho de tener que ponerle el cuerpo y hacer lazos, recuerden que era un grupo de 20, entre 15 y 20 personas, de hacer lazos, con toda la complejidad que implica hacer lazos. Por momentos puede tornarse un tanto doloroso, aunque bien vale la pena el esfuerzo realizado. Obviamente, toda escritura está precedida por el deseo de saber, que más adelante puede devenir el deseo de escribir. Deseo que implica el reconocimiento de la existencia de lo no conocido, aunque secretamente incluye la esperanza maníaca de poder saberlo todo. Coexisten, por lo tanto, el placer de aprender y la angustia ante lo desconocido. Yo sabo, dice el pequeño niño, aludiendo al narcisismo primario absoluto, donde el ideal del yo tenía su propio reino. Tolerar el reverso del conocimiento idealizado absoluto es toparse con lo imposible del todo, lo que conlleva un duelo que en ocasiones puede volverse persecutorio. Siempre hay un resto
que también está presente en la imposibilidad de las palabras que bordean el sentido sin llegar a agotarlo en su totalidad. En las palabras del poeta Saramago, en su libro, en su poema Las Palabras, dice: cada palabra es dicha para que no se oiga otra. La palabra, hasta cuando no afirma, se afirma. La palabra es la hierba fresca y verde que cubre los dientes del pantano. La palabra no muestra, la palabra disfraza. Los psicoanalistas podemos dar cuenta fehacientemente de esta idea en el trabajo de análisis con el discurso de nuestros pacientes. La labor del analista devenido escritor es ardua y compleja, y aún lo es más si la escritura es grupal. Pensar siempre es con otro y requiere ser reconocido por el semejante. Aventurarse a escribir se logra en la medida en que se pueda despejar aspectos superyoicos que a modo de constantes murmullos ensordecedores cercenan las ideas. La acción de autorizarse y ser autorizado por el grupo implica recorrer un camino de resistencias frente al saber que, al vencerlas, surgen nuevas ideas renovando el deseo de seguir investigando. Bien podría compararse esto con las resistencias presentes en el trabajo de análisis. En nuestra experiencia, hemos dialogado con la escritura de diferentes autores que surgían a medida que profundizábamos en los distintos temas, mientras que cada integrante del grupo aportaba sus ideas desde sus transferencias y preferencias teóricas. El escritor Fabio Moravito, en su libro El idioma materno, relata un episodio de su infancia. Cuenta que robaba monedas a sus padres para ir al cine, creándose la idea de ser un verdadero ladrón, casi profesional en cuanto a lo sigiloso de su trabajo. Concretaba su hazaña cada día, pero no podía disfrutar de ese espectáculo por el sentimiento de culpabilidad que generaba semejante osadía. Se pregunta si su inclinación literaria no ha sido influida por estos hechos. Esa mezcla de sigilo, astucia y culpa es, en esencia, una metáfora de la misma práctica literaria. Para él, el escritor está robando y sustrayendo de los bolsillos del lenguaje las palabras necesarias para que la escritura tensa la oralidad. Podríamos decir, al modo de Moravito, que al seleccionar textos buceamos en el lenguaje de cada autor. Y en las reuniones mensuales del grupo volcábamos en escrituras las ideas elaboradas oralmente, con la limitación que implica el pasaje de lo oral a lo escrito. Todo este proceso, además de enfrentarnos a la castración, inevitablemente conlleva una renuncia narcisista en pos de un tejido grupal en el que, una vez avanzado el desarrollo conceptual, ya no se sabía quién había planteado tal idea o tal pensamiento, sino que era una composición grupal entrelazada y trenzada, complejizando aún más la escritura. El modo de trabajo del grupo se estableció bajo las coordenadas de la asociación libre. Con la angustia que genera la asociación libre, no saber en qué va a decantar. Lo que permitió elaborar conceptos y construir una trama teórica de lo investigado, cuyo principal objetivo era, además de transmitir ideas y pensamientos psicoanalíticos, la de fomentar interrogantes para que el texto sea una escritura viva, evitando un saber completo que obtura toda investigación, decantando en consecuencia sino en letra muerta. Para la que dejo completar. Bueno, ¿se escucha? Hola, ahora sí. Bueno, continúo con el trabajo que elaboramos. Si tenemos en cuenta que Freud habla del movimiento psicoanalítico, vemos que habla de una estructura viva que fomenta el continuo pensamiento a través de replanteos y revisaciones. El pensar psicoanalítico
es una estructura que está permanentemente en circulación, trenzándose, entrelazándose y transmitiéndose dentro de un espacio de libertad. No es un saber cerrado, absoluto, que serían las clases que Liliana decía que por ahí se esperaba de ella. No es un saber cerrado, absoluto, sino que permite que el que lo reciba abra nuevas puertas, descubra nuevos conceptos, que se aunarán a la clínica. No se trata de destronar lo antiguo, sino de seguir el espiral de la creación. Miguel de Unamuno, en su libro, en su texto, Cómo hacer una novela, concibe a los personajes como extensiones de sí mismo, manifestaciones de sus conflictos y preocupaciones. Sin saberlo, coincide con Freud, quien en la interpretación de los sueños dice que los sueños son egoístas. El yo del soñante está en cada uno de los personajes onípicos. Todas las criaturas son su creador, nos dice el escritor español. Aún los historiadores, cuando hacen historia, ¿no? Sí, aún son autobiográficos. Este libro tiene mucho de eso. Escribir sobre los avatares del sujeto, la vulnerabilidad del cuerpo, la enfermedad, el deseo de vencer la muerte, la finitud, el duelo, el dolor, el goce, las fuentes del sufrimiento, los vínculos con el otro, el enlace afectivo, sublimación, la creación artística, entre otros temas, nos incluye como personajes activos de las novelas que describe el escritor español. El libro da cuenta de distintas lecturas y sus interpretaciones formalizadas en una línea de pensamiento propio distribuido en 3 capítulos: dolor, cuerpo y lazo social. Además del grupo general se armaron 3 subgrupos en los que cada uno de ellos abordó un capítulo del libro. Esto lo contó Liliana recién. Ahora bien, ¿cómo escribir sin apropiarnos de los relatos de los otros subgrupos? ¿Cómo escribir sin adentrarnos en otros temas ya referidos en los capítulos del libro, evitando ser intrusivos y repetidores? ¿Cómo dar testimonio de lo grupal y de lo subgrupal en un mismo libro? Escribir fue una experiencia de aprendizaje, en el sentido de aprender. Sin curiosidad no hay aprendizaje, no hay producción. Nos permitimos curiosear grupalmente. Pero la curiosidad también trae aparejado el encuentro con la castración, con el no saber, con la angustia que despierta, como decíamos anteriormente. La función del coordinador, la función del coordinador, de la coordinadora en este caso, ayudó a instrumentar todo lo antedicho, ya que la angustia no se quede como estancamiento libidinal, sino estimulando la pulsión epistemofílica. En otras palabras, cuando la blancura de la hoja se vuelve negra y el espacio a llenar se torna inmenso, las ideas no surgen. Se busca vencer las inhibiciones para que el papel pueda volver a un blanco que estimule el escribir. Borges decía que una de sus mayores angustias eran las hojas en blanco. También lo vemos cuando los niños dibujan y le ponemos la hoja en blanco, ¿no? Freud, siendo autor y creador del psicoanálisis, mostró una manera de construcción de sus conocimientos. Aceptó sus equivocaciones, errores, se permitió disentir consigo mismo a través de críticas de un supuesto juez imparcial. Discutió con sus discípulos, confrontó con sus adversarios, teorizando su crítica y mostró su modalidad de producción. Ahora nos toca hacer uno más en toda esa circulación que empezó Freud como el primer analista en escribir. Escribir
en definitiva, hacia la tradición psicoanalítica como un modo de transmisión, además de la supervisión, el análisis, el estudio teórico. Esta experiencia de investigación y producción de nuestros conocimientos provino de la mano de la creatividad grupal. Dolor, cuerpo y lazo social estuvieron allí presentes, haciendo propias otras de las palabras de Saramago, del texto que mencionó Pablo antes. Dice lo siguiente: cuando ellas son puestas en papel y pintadas en tinta de imprenta, por esa vía entran en la inmortalidad del verbo, o como decía Freud, la escritura es el lenguaje de los ausentes. Para finalizar, esperamos que a través de nuestro libro podamos estar presentes, no inmortalmente, como Saramago, nadie. Entonces, pero sí por un buen tiempo, y que dialoguen y discutan con nosotros a través de las páginas del libro. Ese será nuestro encuentro, donde se pure la palabra y se transmite el psicoanálisis como punto de origen de nuestra clínica. Bueno, muchas gracias por transmitirnos, ¿no?, 10 años de mucho, bueno, no solamente de mucho pensado y reflexionado, sino que también vivido, ¿no? Me parece que eso es también lo que deja huella en este libro. No sé, Liliana, si querés hacer algún aporte. Bueno, un poco explicó Liliana, ¿no? La idea es que el libro refleje un poco el funcionamiento de lo que fue todo un grupo de investigación. Que en principio no fue un grupo. En principio fuimos una serie de profesionales que nos juntamos a aprender y a debatir ciertos temas. El grupo se fue formando a través del tiempo. Como decía Liliana, a través de las transferencias cruzadas, las transferencias con la coordinadora. Y bueno, los que pudimos superar todas esas resistencias son los que continuamos con el grupo. Un grupo que empezó a producir por el tema del dolor, al principio un poquito resistido por la fecha en que empezamos a estudiarlo, pero un grupo donde los temas fueron saliendo, en principio con el tema del dolor, como en el análisis, en la medida en que uno va asociando, se abren otros temas. En la medida que se interpreta, se abre otro tema más. Así fue el libro. Empezamos a investigar el dolor, del dolor surgió el trauma, del trauma surgió el cuerpo en el análisis, por supuesto, la sesión analítica, y después los lazos sociales, que no fueron temas que uno lo propuso de antemano, fueron surgiendo en base al trabajo de grupo. Y como bien dijo Liliana, también lo comentó Pablo, la manera de trabajo nuestra fue la de asociación libre. Yo pienso que lo pudimos hacer porque cada uno tenía una trayectoria en el análisis, en la profesión, y pudimos vencer muchos narcisismos porque cada uno hablaba libremente. Si bien era un grupo bastante heterogéneo, donde cada uno tenía un nivel de formación diferente, líneas teóricas diferentes, y bueno, en momentos vitales diferentes, pudimos concluirlo en el libro. Bueno, este es el trabajo nuestro. Espero que lo aprovechen. Además, nos es muy grato presentarlo acá, en lugar de Mercedes, de Natalia, de Laura, porque bueno, es el lugar que nos ofrecen ellas, y que son transmisoras del psicoanálisis. Y lo voy a decir en inglés, no sé por qué, es un decimiento. Porque pasaste general ya son tropas de vaya a ver, a veces revisarlo.
Bueno, yo les agradezco mucho, además me pone muy contenta, porque como recién recordábamos con Mercedes, ella venía con su niñita muy chiquitita a mi consultorio y estábamos las tres ahí hablando sobre el psicoanálisis y también hace mucho tiempo que estamos delegando por este ideal y no nos ha ido mal. Miren ustedes como estamos reunidos acá, sábado a la tarde, hablando sobre el psicoanálisis. Así que les agradezco mucho, les agradezco a Laura, a Mercedes, a Natalia, que me han ofrecido este lugar y nos han ofrecido para presentar nuestro libro. Muchas gracias. Ya lo dije mucho tiempo, pero siempre fuiste la precursora, ¿no? La que nos ha motorizado a armar estos espacios, Liliana, la que alguna vez nos dijiste, déjense de quejar y hagan algo, y bueno, acá estamos. Menos académicamente. Bueno, vamos a abrir un ratito de preguntas, ¿no? Si alguien tiene ganas de hacer algún comentario, aprovechar a los, no sé si se acabó, aprovechar a los autores, igual vamos a después poder bajar y compartir unas palabras, firmar los libros, ¿no? Así que bueno, autógrafos también, ¿sí? Los autógrafos de los libros, pero bueno, abro la posibilidad de que en este momento puedan también hacer algún comentario o alguna pregunta, con o sin micrófono, no sé si, hola. Ahora sí. Así que si alguien tiene ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta, estén. Así cerquita de sigue. Agradezco mucho toda esta presentación, muy charlas, y me trajo una idea de asociación libre, un poquito más adelante. Ahora sí. No, pensé en la temática del cártel, ¿no? Yo trabajo, soy miembro del discurso freudiano y nosotros el tema del cártel lo nombramos como grupo de investigación.